Año Nuevo. Ese era el día que siempre me prometía a mí mismo no pasar solo. Pero este año, algo diferente sucedió. Mi novia, Laura, y yo decidimos pasar la noche en una cabaña aislada en las montañas, lejos del bullicio de la ciudad. Una escapatoria perfecta para ambos. Todo parecía ir bien hasta que llegó la medianoche. A las 11:50 de la noche, comenzamos a hacer nuestro brindis. La chimenea ardía con fuerza, y el aire se sentía fresco y limpio. Laura me miró con una sonrisa cálida, su copa de champán en la mano. Pero algo extraño pasó cuando nos preparamos para el brindis, la temperatura bajó de golpe, y el sonido del viento fuera se volvió más intenso, como si la tormenta se estuviera acercando. En ese momento, escuché un extraño crujido proveniente del piso superior, pero Laura no lo oyó. Sonreí y decidí no hacerle caso, pero mi intuición me decía que algo no estaba bien. Al levantar mi copa para brindar, noté que, al otro lado de la mesa, Laura no tenía la misma expresión. Su rostro era sombrío, casi como si estuviera mirando a través de mí, no a mí. Me acerqué para preguntarle si estaba bien, pero cuando sus ojos se encontraron con los míos, no pude creer lo que vi. Su mirada se volvió vacía, como si estuviera poseída por algo. Su voz, cuando habló, no era la suya: este es tu último brindis. En ese momento, una ráfaga de viento helado atravesó la cabaña, y las luces se apagaron por completo. Me sentí paralizado, pero traté de mantener la calma. Busqué mi teléfono para encender la linterna, pero antes de que pudiera hacerlo, un ruido ensordecedor de cristales rotos llenó la habitación. La chimenea, que antes ardía con fuerza, ahora se apagaba, y un aire gélido me rodeaba por completo. Al girarme, Laura ya no estaba. Solo quedaba una sombra oscura, flotando en el centro de la sala. Y en el aire, una frase susurrada que me heló la sangre: nos volveremos a ver en el próximo año nuevo. Nunca volví a encontrar a Laura. Al día siguiente, la cabaña estaba vacía, y las autoridades nunca pudieron explicarlo. Pero yo sé lo que vi. Era la víspera de Navidad y, como cada año, me encontraba en la casa de mis abuelos en el pueblo. La nieve caía suavemente sobre el tejado, cubriendo el paisaje con un manto blanco y silencioso. Mis padres estaban en la sala, organizando los últimos detalles para la cena, mientras mis hermanos y yo jugábamos junto al árbol de Navidad. La chimenea crepitaba, el ambiente era cálido y acogedor, y todos los niños estábamos emocionados por la llegada de Papá Noel. Todo parecía perfecto, hasta que la tormenta comenzó a intensificarse. La luz de las velas parpadeaba, y el viento se oía aullando con fuerza a través de las rendijas de las ventanas. Los árboles de afuera se agitaban con violencia, y el sonido de la tormenta empezaba a volverse inquietante. Mi hermano menor, Daniel, estaba sentado junto al árbol, mirando fijamente la ventana. De repente, levantó la cabeza y me miró con una expresión extraña en su rostro. ¿Has oído eso?, susurró. Miré alrededor, pero no había nada inusual. Los adultos seguían charlando en la sala y la tormenta seguía su curso. No hay nada, Daniel, le dije con una sonrisa nerviosa, intentando restarle importancia a su temor. Pero él no parecía convencido. Viene de afuera, es como si alguien estuviera golpeando la ventana. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. El viento soplaba con tanta fuerza que cualquier golpe o crujido en la casa podría haber sido cubierto por el sonido de la tormenta. Pero había algo en su tono que no pude ignorar. Me levanté y me dirigí hacia la ventana. Cuando me acerqué, vi algo que me heló la sangre: una sombra, oscura como la noche misma, se movía lentamente frente a la ventana. No pude distinguir sus rasgos, pero su presencia era tan palpable que me sentí como si alguien estuviera observándome desde el otro lado. Me aparté rápidamente, pero en ese instante, la sombra pareció girar y dirigirse hacia la puerta trasera de la casa. No hay nada, Daniel, repetí, intentando calmarme, aunque mi voz temblaba. De vuelta en la sala, mi abuelo me miró preocupado. ¿Qué pasa, hijo?, preguntó, notando el cambio en mi expresión. Es que, vi algo en la ventana, respondí, sin saber cómo explicarlo. Mi abuelo frunció el ceño y se levantó lentamente. No te preocupes, eso es solo el viento. La tormenta está haciendo que todo se vea raro. Pero cuando se acercó a la ventana, su rostro cambió. La sombra que había visto antes ya no estaba allí, pero algo en el aire había cambiado. Un escalofrío recorrió la habitación y la chimenea parecía apagarse lentamente.
El viento aumentó su fuerza, y de repente, un fuerte golpeteo sonó en la puerta trasera. Los adultos se miraron entre sí, incómodos. Mi abuela, que siempre había sido la más calmada, fue la primera en levantarse. «Voy a ver qué es», dijo, y se dirigió hacia la puerta con paso firme. Cuando abrió la puerta, un viento helado la empujó hacia atrás. La puerta se cerró de golpe, y un extraño susurro llenó la habitación. Nadie pudo entender lo que decía, pero sonaba como una voz lejana, casi como si alguien estuviera llamando desde la oscuridad de la tormenta. «Es solo el viento», dijo mi abuelo, pero sus palabras sonaron vacías. A pesar de sus intentos por tranquilizarnos, todos nos sentíamos inquietos. La atmósfera en la casa se había vuelto extraña y opresiva. De repente, las luces de la casa parpadearon. La chimenea comenzó a emitir chispas y un crujido fuerte resonó en las paredes. El aire se volvió más frío, y todos nos reunimos en el salón, temerosos. En ese momento, escuchamos un golpeteo en la ventana del salón, seguido de un susurro bajo que provenía del jardín. «Vengan, vengan». Mi madre trató de abrir la ventana, pero algo la detuvo. Cuando miró a través de los cristales, vio una figura oscura y sombría, casi humana, parada en el borde del jardín. Estaba cubierto por una capa oscura, y su rostro estaba envuelto en sombras, pero sus ojos brillaban con un resplandor antinatural. ¿Quién eres?», preguntó mi madre, con voz temblorosa. La figura levantó lentamente la mano y, en un susurro, dijo: «Soy el espíritu de la Navidad olvidada». La figura no se movió, pero algo en su voz nos paralizó. En ese momento, las luces de la casa se apagaron por completo, sumiéndonos en una oscuridad total. El aire se volvió aún más frío, y la sensación de terror fue tan intensa que todos nos abrazamos unos a otros, buscando consuelo. De repente, escuchamos unos pasos pesados fuera de la puerta principal. Alguien estaba caminando por el pasillo, y parecía que se acercaba a la sala. No podíamos ver nada, pero el sonido de las pisadas se hacía cada vez más cercano. Mi abuelo intentó encender una vela, pero la llama se apagó instantáneamente, como si algo estuviera soplando el aire. «Debemos salir de aquí», dijo mi madre, pero antes de que pudiera mover un dedo, la puerta del salón se abrió lentamente. La figura estaba allí, en la entrada, observándonos. Su rostro era ahora visible, y lo que vimos nos heló la sangre. Era el rostro de un hombre anciano, pero su piel estaba arrugada y oscura, como si fuera un cadáver que se había levantado de su tumba. Su sonrisa era macabra, y en su mano sostenía una enorme llave de hierro. «Ha llegado la hora», dijo la figura en voz baja. «El precio de la Navidad olvidada debe pagarse». La sombra se adelantó, y la habitación comenzó a girar, como si estuviéramos siendo arrastrados por un torbellino. Sentí como si algo me empujara hacia la oscuridad, pero antes de que pudiera gritar, todo se desvaneció. Al despertar, estábamos todos en la sala, sin poder explicar cómo habíamos llegado allí. La tormenta había cesado, y el amanecer comenzaba a iluminar el horizonte. La figura ya no estaba, pero la atmósfera en la casa había cambiado. Todos sabíamos que algo terrible había sucedido, aunque no podíamos recordar todos los detalles. El espíritu de la Navidad olvidada había venido, y la casa nunca volvió a ser la misma. Era la noche de Año Nuevo y me encontraba en la casa de mis padres, como cada año. La tradición era siempre la misma: cenar, brindar y esperar la llegada del nuevo año en familia. Sin embargo, este año algo extraño comenzó a suceder poco antes de la medianoche. Cuando el reloj marcó las 11:45 de la noche, la casa se llenó de un aire pesado. Empecé a sentir una sensación extraña, como si algo estuviera observándome. Miré a mi alrededor, pero no había nada fuera de lo normal. Mis padres estaban en la cocina, mi hermana jugaba con su teléfono y yo me quedé parado cerca de la ventana, mirando las luces de la ciudad. De repente, escuché un golpe suave en la puerta trasera. Nadie más lo oyó, pero la sensación en el aire se intensificó. Decidí ir a investigar, sin pensarlo demasiado. Abrí la puerta y no vi a nadie. Solo el frío aire nocturno me acarició la cara, pero algo no estaba bien. El silencio era profundo, como si todo estuviera esperando algo. Volví al interior, pero en ese momento las campanadas del reloj comenzaron a sonar, anunciando la llegada del nuevo año. Sin embargo, las campanadas no venían del reloj que teníamos en el salón. Eran de otro reloj, uno que nunca habíamos oído antes. Giré la cabeza, y ahí estaba, en el pasillo,
Al final de la casa, un reloj antiguo con una esfera que parecía desgastada por el tiempo. Su campanada resonaba con una fuerza perturbadora, marcando el paso del tiempo, pero ¿quién había colocado ese reloj allí? Mis padres no parecían escuchar, como si estuvieran bajo el influjo de algo que no entendía. El reloj sonó una última vez, y de pronto, todo quedó en silencio. Solo el frío de la casa me rodeaba. Al darme vuelta, vi algo que me heló la sangre, una sombra oscura se deslizaba lentamente hacia mí. Al intentar gritar, mi voz quedó atrapada en mi garganta. La sombra me tocó el hombro, y sentí un susurro helado en mi oído: te hemos estado esperando. Entonces, todo desapareció. El reloj dejó de sonar, el aire se aligeró, y mi familia me miraba como si nada hubiera pasado. Pero algo había cambiado, algo que no podía describir. En la mañana siguiente, el reloj ya no estaba allí, y nadie recordaba el suceso. Pero yo lo sé. El reloj, las campanadas, la sombra, no era un simple sueño. Recuerdo la víspera de Año Nuevo de hace 2 años con un terror que aún no puedo olvidar. Había decidido quedarme en mi apartamento, como siempre, sin grandes celebraciones. La ciudad estaba llena de gente en las calles, celebrando con fuegos artificiales, pero yo prefería la tranquilidad. Esa noche, estaba sentado en el sofá, viendo un programa de televisión cuando escuché una serie de ruidos provenientes de mi pasillo. Al principio pensé que era el sonido de la ciudad, pero al acercarme, me di cuenta de que eran pasos. No era posible, vivía solo. Decidí investigar, pero cuando llegué al pasillo, no había nada. Solo el eco de los pasos se desvanecía en la oscuridad. Al regresar al salón, el reloj marcaba la medianoche. El sonido de las campanadas llegó desde algún lugar lejano, como si fueran de otro mundo. El aire se volvió denso, y las luces comenzaron a parpadear. Cerré los ojos por un momento, y cuando los abrí, la puerta de mi habitación estaba entreabierta. Poco después, comencé a escuchar susurros, voces que se mezclaban con las campanadas del reloj. Me acercaron hasta mi cuarto, donde, entre sombras, vi una figura sentada al borde de mi cama. No podía distinguir su rostro, pero la sensación de estar siendo observado se hizo insoportable. De repente, la figura se levantó y, con voz grave, dijo: el año que viene, te perteneceré. Grité y corrí hacia la puerta, pero ésta se cerró de golpe antes de que pudiera llegar. Durante horas, los ecos de las voces llenaron el apartamento. Cuando finalmente logré salir, ya no había rastro de la figura. El reloj había dejado de sonar y el año nuevo había llegado, pero yo sabía que algo había cambiado. Desde esa noche, cada año nuevo siento una presencia extraña, como si una sombra me siguiera, esperando que llegue el próximo brindis para cobrar su precio.